Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 15 y 16. Continuamos en esta mañana nuestro estudio del capítulo número 9, concerniente a la sexta trompeta de la segunda serie de Apocalipsis, bajo nuestro hilo hermenéutico Jesucristo, Cordero Vencedor, que nos da toda la base para el entendimiento de la cristología, del pacto de redención y también todas las aplicaciones pastorales. Apocalipsis capítulo 9 es un capítulo bien difícil, ya lo hemos visto, porque nos narra aspectos de los juicios severos de Dios sobre los hombres, específicamente sobre los impíos. La segunda serie, que es una serie de juicios sucesivos, se pone cada vez más intensa, no solamente en fuerza, sino en alcance, con relación a los juicios que vienen de Dios para los hombres que han rechazado el juicio de Dios, la palabra de Dios. Apocalipsis 9, 15 y 16 dice así: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Este texto, como su palabra lo indican en su comienzo, es continuidad de los textos anteriores que habla de 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y una voz que se escucha desde el cielo, y la voz es la orden de desatarlos. En el texto anterior del domingo pasado vimos que hay una orden divina, una orden celestial de desatar a los 4 ángeles, y luego aquí en el texto que nos corresponde hoy vamos a ver la ejecución o el cumplimiento de esa orden divina, es decir, que van a ser desatados los 4 ángeles. Nosotros estuvimos mirando la semana pasada que esos 4 ángeles efectivamente son 4 seres celestiales, no son 4 demonios, como algunos han dicho, no son 4 fuerzas del mal que están atadas, retenidas por Dios, sino que son 4 seres angelicales que cumplen órdenes como mensajeros de Dios de dar libertad o de permitir por acción divina o soberana de Dios que el mal se desarrolle y que el juicio se aplique sobre los impíos. El versículo de hoy dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. ¿Por qué son desatados los 4 ángeles ante la orden divina que se escucha en el cielo al sonido de la sexta trompeta? Primero, porque la serie es una serie judicial. Segundo, porque quien está desatando o haciendo que se ejecuten estos toques es Dios mismo, y Jesucristo, el que representa la soberanía de Dios, que nos da esta orden. Entonces, ante la orden inminente, se debe cumplir también inminentemente. Es importante que las órdenes que se dan en el cielo son inmediatamente ejecutadas, y eso tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver también con el poder de Dios, porque no hay ninguna orden que se pueda resistir de parte de Dios. Quiero que nos unamos en este hilo conductor del estudio, y es: todas las órdenes que Dios da se tienen que cumplir, y se tienen que cumplir inmediatamente, en el momento, en el tiempo preciso en que Dios ordena. Esto es importante. Nosotros generalmente decimos que es a la voz de 3 que se cumplen las órdenes. Normalmente uno dice 0 iba 1, ¿cierto? 0 iban 2, y a la voz de 3 se tienen que cumplir las órdenes de un papá o de un jefe o de una autoridad. Normalmente nosotros, como somos laxos, y nosotros no somos ni celestiales, ni divinos, ni soberanos, entonces nosotros tenemos que dar tiempos, o tenemos que dar lapsos de tiempo para que se cumplan las órdenes que se dan. Normalmente, cuando hay un decreto en una sociedad como la nuestra, nos dicen va a haber unos meses de prueba o unos meses con sanciones pedagógicas, y luego sí entra en rigor esa legislación o esa norma. Es decir, nos dan una gabela. Pero no sucede así con las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios se tienen que cumplir inmediatamente en el momento en que se emite la orden. No hay sanciones pedagógicas, no hay un lapso de tiempo, no hay instrucción previa para que luego se nos apliquen las sanciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el versículo número 13? Que hay una orden, un toque de trompeta,
un llamado de atención y la orden es: los 4 ángeles deben ser desatados. Es decir, llegó el momento de este juicio severo que viene sobre la humanidad, que tiene que ver con el permiso a los 4 ángulos de la tierra para que el mal se desarrolle, pero que vengan las consecuencias legítimas del mal. El versículo número 15, ¿cómo comienza diciendo? Y fueron desatados los 4 ángeles. Es decir, se cumple la orden. No se toma un tiempo más, no hay razones de explicación, no hay preguntas, no hay por qué, ¿cierto? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a eso. Si se nos da una orden, nosotros no decimos: sí, Señor. ¿Recuerdan qué decimos? ¿Y por qué? ¿O cómo así? ¿O explíqueme? ¿O desde cuándo? Normalmente así actuamos los seres humanos y ahí nos ganamos un tiempo. Porque mientras nos explican, mientras nos dan razones, mientras nosotros altercamos, ahí ganamos tiempo. Y eso muestra toda nuestra rebeldía, toda la perversión nuestra, porque nunca decimos: sí, Señor, tú lo dices, yo lo cumplo. Sino: ¿y por qué? ¿Y cómo? Y ahí nos tomamos un buen tiempo. Pero el texto lo que nos va a mostrar es la soberanía de Dios en la ejecución de los juicios contra los impíos, favoreciendo a los creyentes. Por eso el título de la enseñanza de esta mañana es: todo bajo control. Y eso nos recuerda una vez más que Dios es soberano y que todo lo que Él quiere en el cielo y en la tierra lo hace de acuerdo a su voluntad. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Fueron desatados. ¿Cuándo fueron desatados? En el momento en que se emite la orden. En el momento en que es el tiempo oportuno. Estos ángeles, dice la Biblia, habían estado atados, aguardando ese momento, preparados en pie de lucha, aguardando el momento oportuno en que se les diera la libertad de actuar en cumplimiento de los juicios de Dios. Esto nos recuerda, querida iglesia, que Dios es soberano en el cielo y en la tierra, y que aún los ángeles, que son mensajeros de Dios legítimos, no pueden actuar fuera de la voluntad de Dios, ni fuera del tiempo de Dios, ni por su propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado. Luego en Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, dice: y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Luego en el Salmo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Luego en Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros consideremos en esta mañana? En primer lugar, que el tiempo y los tiempos y las decisiones están en las manos de Dios. Y en segundo lugar, como un valor agregado, como una aplicación práctica, el tiempo nuestro o las realidades nuestras o las circunstancias que nosotros vivimos están soberanamente y sabiamente gobernadas por Dios. Por eso la Escritura en el Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. ¿Espera qué? Espera el tiempo de Dios, espera el momento de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y luego en el Salmo 37, versículos 7 y 8 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Excelente texto para ayudarnos a comprender las circunstancias civiles, políticas y económicas que viven los pueblos y especialmente nuestra nación.
¿Qué debemos hacer ante esas situaciones que nos enardecen, que nos incomodan, que nos frustran de parte de los gobiernos y de las fuerzas militares? ¿Cuál es la orden bíblica? Espera en Jehová. No te alteres, no te excites, no te exaltes del que prospera de manera injusta. No te compares y te incomodes. Espera en Jehová. Y un mandato muy interesante que no solemos hacer: guarda silencio ante el Señor. Acciones prácticas de cómo reaccionar ante gobiernos injustos, cómo reaccionar ante gobiernos ateos. Guarda silencio y espera en Jehová, porque a su tiempo llegará la justicia y nosotros veremos ese cumplimiento. ¿Recuerdan lo que sucedió en la primera serie de los sellos? En el sello número 5. En el sello número 5 hay un clamor muy sentido de los creyentes. Los creyentes claman de manera muy sentida, muy notoria, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no nos miras y no ves las injusticias, nuestras aflicciones, nuestros padecimientos? ¿Hasta cuándo tú no te conectas con lo que nosotros vivimos y lo que nos pasa? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no miras y atiendes la oración de tu pueblo? ¿Recuerdan la respuesta? Esperen, porque todavía no es el momento. Hay que completar el número de los que tienen que ser martirizados y hostilizados por parte de los impíos. Se les dio vestidos blancos y se les dijo: esperen. Estamos ante la sexta trompeta, y la sexta trompeta es la respuesta a la oración de los creyentes del quinto sello. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar los creyentes desde el quinto sello hasta la sexta trompeta para encontrar respuesta a su sentida petición? La Biblia no nos dice, pero lo que muestra es que hubo un buen tiempo. No solo hubo un tiempo de días, sino también de meses y de años. ¿Aguardando qué? Una respuesta natural de Dios en venganza para defender a su pueblo que sufre. Aquí el texto nos dice que el tiempo de la respuesta no fue inmediato, sino que la respuesta tardó horas, días, meses y años. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es: todo está bajo control. Es decir, no se angustien. Queridos hermanos, nosotros cuando vemos sociedades como las nuestras, gobiernos tan permisivos, gobiernos tan hostiles, gobiernos tan anárquicos como los nuestros, sociedades judiciales y fuerzas militares tan injustas, con tanta impunidad, nosotros ¿qué decimos? Señor, ¿hasta cuándo? Cuando vemos leyes que se aprueban en contra de la familia, en contra de la vida, en contra de la educación de los hijos, en contra de la religión, en contra de la fe, ¿qué clama la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué nos dice el Señor? Todo está bajo control. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar la respuesta? Nosotros quisiéramos que fuera inmediatamente. Nosotros quisiéramos que la respuesta fuera ya, en el día, en la hora, en el momento. Y máxime con una sociedad como la que nosotros tenemos, que todo es inmediato. A un clic, a un toque está todo. Todo se consigue inmediatamente. Quiero comprar algo, quiero comer algo, quiero comunicarme con alguien inmediatamente. A un toque, a un clic, tenemos todo a la mano. Así quisiéramos que obrara Dios. Pero Dios nos dice, todo está bajo control. Llegará el momento de la respuesta. Y llegó el momento. ¿Cuántos más tuvieron que morir? Recuerden que hemos dicho que en los primeros 3 siglos de esta era cristiana se cree, según algunas estadísticas, que hubo por lo menos 5 millones de creyentes muertos. Nomás en el primer siglo hubo aproximadamente unos 2 millones. Cuando se termina, se está escribiendo este libro y los creyentes dicen, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los que morimos y de los que seguirán muriendo injustamente? Y el Señor dice, no se ha completado el número, esperen, aguarden, llegará el momento. Y la respuesta llega.
Este texto es la respuesta. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban atados en los 4 ángulos de la tierra, o representando los 4 rincones de la tierra, para cumplir un propósito soberano judicial en defensa de los creyentes que han sido martirizados y hostilizados por gobiernos injustos. Dios responde, hermanos. No es cierto, como algunos dicen, que la justicia cojea, pero llega. No es cierto. La justicia llega, porque Dios es justo. Y no cojea, no tarda, llega en el momento oportuno, en el momento preciso, en la hora, en el minuto, en el segundo que Dios ha determinado. Y fueron desatados. ¿No les parece es una gran respuesta? Los creyentes clamando justicia, los creyentes siendo martirizados y sufriendo en ese momento histórico por el imperio romano y por los soldados romanos, y Dios dando una respuesta, no en el momento en que pidieron los creyentes, sino en el momento oportuno que Dios había determinado. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Pudiéramos allí hacer ahí la paráfrasis diciendo, y Dios respondió a los creyentes que habían clamado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo les responde? Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Queridos hermanos, este escenario se está dando en el cielo. Juan está en el cielo en la visión desde el capítulo 4. Los 7 ángeles con las 7 trompetas están en el cielo. Cristo está en el trono y Él da la orden, la voz potente y poderosa diciendo, suelten esos ángeles, es el momento. Denle la oportunidad de que cumplan el propósito. Ahora, dijimos que cuando el texto dice que estaban atados, literalmente no está diciendo que estaban encadenados o esposados o que estaban con los pies en el cepo. Está hablando de que estaban atados en el sentido de que estaban listos para cumplir un propósito, pero no podían cumplir ese propósito fuera de la orden. Porque si ellos actúan fuera de la orden, un día antes, una hora antes, ellos están en rebeldía. Y no va a haber más rebelión de ángeles en el cielo, porque la que hubo se dio y no va a suceder otra rebelión más. Estos ángeles están sumisos allí, listos, preparados, en pie de lucha, pero tienen que aguardar la orden y la orden se da. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de 4? Ya lo hemos explicado, ¿cierto? Hay 4 seres vivientes, ¿sí? La Biblia va a hablar que hay 4 ángulos de la tierra. Y luego también nos va a hablar de que el trono en el cual está allí escuchándose la voz, que es el trono de la justicia de Dios, o el altar de la justicia, era un trono que era como un cuadrilátero. El propiciatorio, los 3 tronos que habían, o los 3 altares, el del sacrificio, el del incienso y el del arca del pacto, eran cuadriláteros, que tenían 4 ángulos, y los 4 tenían 4 cuernos en cada esquina, que hablan de la justicia de Dios. Es necesario que la justicia de Dios corra por toda la tierra, ¿sí? La justicia de Dios representada a través de estos 4 ángeles que son sueltos o que son autorizados para actuar, corra por todos los rincones de la tierra. Y es interesante porque una sociedad como la nuestra nos dice que el mundo es circular y que las relaciones son circulares y que la justicia es circular. Esa es una de las premisas metodológicas de una sociedad como la nuestra, pero la Escritura nos dice lo contrario. Nos dice que el altar del juicio de Dios no es circular, ni es triangular, sino que es un cuadrado, mostrándonos que no hay rincón donde el hombre se pueda esconder, donde no llegue la justicia de Dios. Y fueron desatados porque estaban preparados. ¿Desde cuándo estaban preparados estos ángeles para actuar? Decreto eterno de Dios. Decreto eterno de la redención. Ángeles preparados para cumplir las acciones legítimas de Dios. Y esas acciones legítimas están en concordancia a su carácter justo, en concordancia al pacto eterno de redención y como una aplicación legítima pastoral para dar esperanza a los creyentes que sufren. 4 ángeles vienen en su auxilio para defender a los creyentes.
Nosotros hemos escuchado mucho y posiblemente ustedes en algún momento han orado a sus ángeles guardianes, lo cual es una herejía. Pero en muchas tradiciones protestantes nos dicen que cada uno de nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor. Probablemente tenemos diablos, no ángeles. La Biblia no dice que hay un ángel para cada uno de nosotros, o que hay un ángel que está a nuestro lado y que debemos rogarle, y que esos ángeles vienen a nuestro servicio. Estos 4 ángeles que fueron desatados no vinieron al servicio de los creyentes. Vinieron al servicio de Dios en contra de los impíos. Miren lo interesante. Generalmente los impíos le oran a los ángeles. ¿Sí? Y tienen su ángel de la guarda y tienen sus ángeles protectores a los cuales les invocan, pero la Biblia dice que estos ángeles no son favorables a los impíos, que los ángeles de Dios no son benévolos con los impíos, sino que los ángeles de Dios vienen en contra de los impíos, a favor de Dios, en defensa de los creyentes. ¿Me hago entender? Los ángeles no vienen a proteger a los creyentes. Los ángeles vienen aquí como mensajeros guerreros, para permitir divinamente o celestialmente que el mal progrese entre los malos. Ahora, es muy llamativo lo que el texto nos va a decir, porque pareciera ser que el texto dice que los ángeles vienen a matar personas, pero la Biblia no dice ni que tienen espadas, ni que vienen a matar personas. Lo que está diciendo aquí es que desde el cielo Dios autoriza o permite o envía mensajeros, ¿para qué? Para permitir que el mal progrese. Nosotros rogamos que el mal no progrese, ruega la iglesia, ¿y Dios qué autoriza? Que el mal progrese. ¿No les parece paradójico? Nosotros decimos, Señor, que el gobierno no apruebe esa ley. ¿Y qué sucede? La ley se aprueba. Que el gobierno no apruebe esta determinación, y el gobierno lo aprueba. La pregunta es, ¿Dios responde o no responde? Sí responde, pero no responde como nosotros esperamos. Responde de la manera como Él ha determinado. Y recuerden que el mal o el pecado es una forma judicial de Dios para tratar a los pecadores. Por eso Dios preserva a su pueblo, pero el mal progresa. Y a través del mal, que corre por todos los rincones de la tierra, Dios trae justicia y juicio contra los impíos. El versículo nos va a seguir diciendo, estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Quiénes son los enviados divinos o celestiales para dar a conocer o para ejecutar esta acción judicial? 4 ángeles, 4 enviados de Dios, 4 mensajeros que van a permitir o a responder por ese llamado de que el mal progrese en la tierra. Y luego nos va a decir que los afectados directos son la tercera parte de los hombres. Si ustedes recuerdan, en los 7 sellos, la afectación fue a la 4ª parte de los hombres. Es decir, va en progreso. El juicio de Dios va teniendo más alcance. En la primera parte, los afectados eran la 4ª parte. Ahora los afectados son la tercera parte. Es decir, se amplía la cobertura o la extensión del juicio de Dios. La tercera parte de los hombres va a morir. Si ustedes regresan allí con sus ojitos, versículo 6 del capítulo 9, dice, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Pero luego aquí en el versículo 15 dice que la muerte les llegará. ¿Cuándo les llega? No cuando ellos quisieron. Llega cuando Dios determinó en la hora, el día, el mes y el año oportuno para matar a la tercera parte de los hombres. Si ustedes recuerdan, el 5.º sello, la 5ª trompeta o el primer ay, era para atormentar a los impíos, mas no para matarlos. Las langostas, los escorpiones tenían el permiso de atormentar, de dañar, pero no de matar. Y luego el segundo ay, que es la 6ª trompeta, reciben la autorización de matar a la tercera parte de los hombres. ¿No les parece eso llamativo? ¿Qué es lo que nos está diciendo entre el
la quinta trompeta y la sexta, primer y segundo ay. El primer ay, tormento, aflicción, dolor, agudo, crónico. Pero luego la sexta trompeta, muerte. Es decir, hay un tiempo entre el tormento y la muerte. El tormento no viene y causa la muerte al impío, sino que es necesario que el impío sufra. ¿Cómo sufre el impío? Enfermedades, crisis, traiciones, decepciones, desesperanza, maldad. Es necesario que el impío sufra. ¿Por qué? Porque eso es justo. No es lo que nosotros queremos ni buscamos, pero es lo que Dios ha determinado, porque ellos se han rebelado contra Dios. En el primer ay van a sufrir mucho tiempo, y aunque buscan la muerte no la hallan, pero en el segundo ay va a ser muerta la tercera parte de los hombres sobre la tierra. Eso es muchísima gente. Si nosotros hablamos hoy de 7.500 millones de habitantes, ¿cuánto es la tercera parte? Más de 2.000 millones de personas. Si habláramos solo de la población actual. Si hoy dijéramos que se tiene que cumplir ese texto, tendrían que morir aproximadamente 2.500 millones de personas. Más de la población de todo este continente. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Nos está hablando de la justicia de Dios, pero no la justicia final, es decir, no el juicio final, sino de los juicios sucesivos que Dios trae a través de las primeras plagas que vimos, que es muerte, contaminación, carestía, destrucción, guerras. Cuando nosotros vemos las noticias, una de las cosas más constantes en las noticias es muerte, guerras. Algunos dicen, yo no quiero ver más noticias, porque solo veo muertes, solo veo calamidades, solo veo catástrofes. Y los noticieros no pasan ni siquiera el 10% de lo que acontece en la nación o en el mundo. Imagínense que pasaran todas las noticias. Todo el tiempo sería muerte, 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 guerras, por contaminación, por violencia, por guerras. Lo que está diciendo la Biblia es los impíos tienen la justicia de Dios sobre su cuello, y la justicia tiene que ver con el tormento aquí en la tierra, con el sufrimiento aquí en la tierra, pero luego con la muerte. Y al afrontar la muerte, los impíos se preparan para el juicio final. Porque el sufrimiento y la muerte son anticipos del juicio final. Si aquí en la tierra ellos sufrieron por causa de estar en contra de Dios, si murieron siendo juzgados por Dios, ¿qué les va a esperar en el juicio final? La Biblia dice que horrenda expectación de juicio que ha de devorarlos. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto. Y por supuesto es muy esperanzador eso para la iglesia, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pero aquí no dice que los ángeles vienen a matar. ¿Quién termina matando a los impíos? Dios, no los ángeles, Dios. Pero ¿cómo los matan? ¿Cuáles son los autores materiales de la muerte de los impíos? Pues los mismos malos. Entre ellos se matan, entre ellos se persiguen, entre ellos se traicionan. Eso siempre ha sucedido con los imperios y con los emperadores y con todas las personas que obran mal. Entre ellos se matan. ¿Quién terminó con el imperio egipcio? Los sirios y los asirios. ¿Y quién destruyó al imperio sirio y asirio? Los persas y los medos, y así sucesivamente. Es decir, entre ellos se matan porque tiene que cumplirse lo que la Escritura dice, que los impíos van a ser muertos mientras este periodo histórico, es decir, en el periodo del paréntesis de la historia de la redención, deben morir por lo menos la tercera parte de los hombres sobre la tierra, porque todo está bajo control. Ahora, ¿cuándo mueren los impíos? ¿Qué dice el texto? En la hora, día, mes y año preparado. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que todo pasa por casualidad. Cuando una persona muere, uno dice, uy, qué casualidad. Si no se hubiera tomado ese transporte, si no hubiera salido, si hubiera escuchado mi consejo, aquí estaría con nosotros.
¿Qué es lo que decimos? ¿Qué lo mató a esa persona? El no haber escuchado mi consejo, el haber tomado ese transporte, el no haber atendido una indicación. Pero ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Cuando una persona muere, ¿por qué muere? Porque esa era la hora, el día, el mes y el año. ¿Qué dice Job? Job dice que en el día preciso mueren las personas. Es decir, no hay casualidad, no hay aquí aspectos como que contingentes que pudieran rodear la muerte de los impíos, sino que hay acciones soberanas determinadas por el Señor, y es que en el día exacto, en el día preciso, viene la muerte de los incrédulos. Recuerden que una de las leyes que las naciones en el mundo quieren aprobar para quitar el sufrimiento es la eutanasia. La eutanasia es una de las leyes que en diversas naciones se analiza para, según ellos, suprimir el dolor o suprimir el sufrimiento que tienen las personas por una enfermedad y la de la familia. Pero aunque esas personas quisieran aprobar esas leyes, muchos de los casos Dios no les permite, y aún permitiéndoles, no van a morir en el momento que ellos deciden, sino en el momento que Dios ha determinado. Hemos escuchado historias de personas que han querido quitarse la vida, y a veces se lanzan de un edificio muy alto, pero no mueren. ¿Cómo quedan esas personas? Peor. Porque si antes estaban sufriendo por deudas o por decepciones, ahora tienen deudas, decepciones, además de quedar en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aunque ellos procuran la muerte huirá de ellos, y la muerte les llegará en el día y en la hora exacta. ¿Quién determina la hora de nuestra muerte? Así como determinó nuestro nacimiento, así como determinó las condiciones de nuestra vida, Él determina nuestra vida porque todo está bajo control. Ahora, si Dios determina la muerte del impío con tanta precisión que acierta en la hora, en el segundo, en el día, pues mucho más la vida de los creyentes. Porque los creyentes somos nación especial de Dios, pueblo especial de Dios. Y somos hijos del pacto, también estamos gobernados soberanamente por el Señor para ser preservados y guardados en el momento oportuno. La iglesia clama y Dios responde, pero responde en el tiempo preciso. Muchos regímenes en el mundo se han perpetuado. Y uno dice, ¿por qué se perpetúan? ¿Por qué no son derrocados algunos regímenes o algunos malos gobiernos o algunos malos gobernantes? Porque no es el momento oportuno, pero en su momento caerán. Porque es el juicio de Dios para las naciones. Luego el versículo continúa diciendo, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Queridos hermanos, todo el texto aquí nos habla de la soberanía de Dios, pero nos habla también de la precisión de Dios, la exactitud, lo oportuno que es Dios en la ejecución de los juicios contra los impíos. Y cuando Dios ejecuta juicios contra los impíos, lo primero que se pone en evidencia es el honor de Dios. Dios es justo, no hay impunidad. Lo segundo que se pone en evidencia es Dios cuida a su pueblo y le da esperanza y consuelo al ejecutar juicios contra los impíos. Pero lo tercero que se pone en evidencia es ninguno escapará de la justicia de Dios, aún los peores ateos o los más rebeldes ateos. Dios es justo. No sé si ustedes han visto grandes manifestaciones en estos periodos, en estos últimos años, en las diversas naciones, en contra de la moral bíblica y en contra de los principios de Dios. En una de esas grandes marchas, pusieron pancartas gigantes diciendo Jesús fue de esa condición. Y eso no generó ninguna molestia. Pero si se pone Alá fue así, o Buda fue así, inmediatamente tienen que quitarse esos carteles, porque es ofensivo para esos dioses o para esos líderes. Pero si se publica que Jesús tuvo esa condición inmoral que ellos promueven, eso no es molestia para nadie. Por eso profanan los símbolos religiosos, por eso profanan los lugares religiosos, porque para ellos no es eso incómodo. Pero la Biblia dice, llegará el día
en que Dios juzgará toda obra de los impíos. Y todo eso que ellos hicieron para desdeñar de las cosas de Dios o de la moral bíblica, en el día y en la hora oportuna, tendrán que enfrentarse a la justicia de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando les llegue este momento, ese día, esa hora oportuna, preparada para su muerte, ¿qué harán los incrédulos? ¿Recuerdan qué harán? Dice, se esconderán en las peñas, en las cavernas, procurarán huir en el lugar donde puedan esconderse según ellos. Pero recuerden que la justicia de Dios corre a todos los rincones de la tierra y no habrá escondite para ellos. No habrá lugar donde puedan esconderse y ellos gritarán y suplicarán. No dirán, Señor, perdónanos, sino rocas, cáiganos, ocúltenos de la ira de aquel. Háganos invisibles ante la ira de aquel o ante la ira de ese. Ellos no podrán decir, Dios, perdónanos, porque no tienen esa conciencia y porque toda su vida han vivido en contra de Dios. Pero cuando viene la justicia de Dios sobre los creyentes, nosotros podemos decir, Dios, perdónanos, o Padre, perdónanos, o ten misericordia de nosotros. Viene para matar la tercera parte de los hombres. Y el versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces, ¿quién es el que termina matando a los incrédulos o a los impíos? ¿Quién los mata? ¿Satanás? ¿Tiene Satanás potestad para matar a los incrédulos? Si Satanás se ataca a sí mismo, no prevalece su reino. El que da la orden es Dios. Y quien la ejecuta son los emisarios de Dios en cumplimiento de la justicia de Dios, pero no es Satanás el que mata a sus seguidores. Y luego el versículo 16 es un versículo muy interesante porque nos dice cómo o cuáles son los autores materiales de esta gran masacre. ¿Quiénes son? Ejércitos. Ejércitos de jinetes, es decir, ejércitos poderosos. Los artífices de estas matanzas son poderosos ejércitos o armados ejércitos que proponen guerra en medio de las sociedades para traer muerte y destrucción. Es inusual esta mención aquí en el texto de los 200 millones. Y es una mención en la Escritura que es difícil de interpretar porque en ese momento no se usaba esa numeración decimal que nosotros tenemos hoy, y decir 200 millones no tiene otro paralelo en la Escritura. No hay otro texto en la Escritura que hable de 200 millones o de una cifra tan numerosa. Entonces es un poco complejo identificar a qué se refiere. Algunos se atreven a decir que 200 millones era la población del mundo en el momento en que se escribe este libro, que el mundo conocido, gobernado por el Imperio Romano, alcanzaba a 200 millones de personas. Es una posible interpretación. Otros dicen que se refiere a los ejércitos chinos contemporáneos, ¿sí?, que alcanzan a ese número, porque habla del Éufrates y del Oriente, ¿sí? Otros dicen que se refieren a toda la guerra nuclear que está bajo la tierra y todos los fuertes donde hay fabricación de armas y de soldados, que hay muchísimas, especialmente en los países armados, como bases ocultas o bases subterráneas, que tienen muchísimos soldados y dicen que son 200 millones de soldados ocultos que hay en las naciones que tienen armamento nuclear y bases militares subterráneas. Eso sería pues una interpretación muy espectacular, muy sensacional. Pero lo que yo creo aquí es que la Biblia lo que está diciendo es que el número de los ejércitos que se levantan a lo largo de los tiempos es millares de millares. Realmente eso es lo que dice el original. El original no dice 200 millones, sino millares de millares o millones de millones. Es decir, son muchos los soldados, son muchos los jinetes, son muchos los hombres preparados para la guerra que están en autoridad. ¿Por qué se da este número exacto? Porque recuerden que todo el contexto del capítulo y del libro usa los números para hablar de la precisión de Dios. Mientras para nosotros es una multitud grande, para Dios es una multitud definida.
Hay dos ópticas para entender los números. Para nosotros es una gran multitud que no podemos contar, porque nosotros somos finitos, ¿sí? Y porque nosotros no tenemos la capacidad de comprender la totalidad del propósito. Pero desde la perspectiva de Dios, el número es exacto, es preciso. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 7? Juan ve una multitud, pero cuando mira y escucha desde el cielo, escucha un número exacto. Pero cuando él ve la multitud en la tierra, no sabe, porque dice que es una multitud numerosa que no se puede contar. Entonces, ¿cuál es el número de los ejércitos de los jinetes? Incontable, innumerable, es decir, millones de millones, es decir, 200 millones. Dios sabe el número exacto de aquellos que se levantan contra Él. ¿Cómo son representados? Más que la precisión del número aquí, lo que interesa es que son ejércitos de jinetes. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes usaban caballos en esa época? Los militares, pero también los reyes. Los poderosos reyes, entre más poderosos fueran, tenían más caballos. No solamente como lujo, como una muestra de poder, sino caballos que usaban para la guerra también. Es antiquísimo la mención de caballos usados para la guerra. Desde los caldeos, 2500 años más o menos, antes de Cristo se usaban caballos para la guerra, para los combates. Y a lo largo de la historia siempre se han usado caballos, aún hoy en día se usan caballos, ¿no? Para la guerra. Entonces hay dos menciones aquí de por qué se usan caballos en o jinetes en este versículo, por dos razones. Primero, porque está hablando de imperios que tienen poder, que tienen caballos que muestran su poder, que muestran su alcance y que muestran cómo hostilizan o imponen su fuerza sobre los pueblos. Pero la segunda mención es que habla de guerra también, es decir, de militares. Nosotros pudiéramos decir, bueno, está hablando de países armados, con muchos soldados, entrenados fuertemente para la guerra, y es probable que esa sea una buena mención. Pues yo creo que aquí habla de otra mención el texto. Además de militares entrenados hábilmente para la guerra, creo que está hablando de lo que describió la quinta trompeta, y es de toda la maldad, que se camufla mediante ideologías. ¿Recuerdan que hablamos de las ideologías pacifistas? Hoy en día hay muchas marchas en diversos países reclamando paz y proclamando la paz. No a la guerra, sí a la paz. ¿Pero cuál paz? ¿La paz de los derechos humanos? ¿La paz de la libertad? ¿La paz de la tolerancia? ¿La paz de la ecología? ¿La paz de las opciones individuales y de los estados de derecho? Porque eso no es paz. Eso es una tremenda guerra. ¿Guerra contra quién? Contra Dios, contra los principios establecidos, contra la moral establecida. No nos engañemos, nosotros no vivimos en paz. Nosotros vivimos en guerra. ¿Desde cuándo hay guerra en la tierra? Desde Génesis 3. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice la Escritura? Hay destrucción repentina. No nos confiemos. No vivimos en países en paz. Vivimos en países en guerra. Aunque haya deposición de armas, hay otro tipo de guerras. Con unos caballos imponentes que fueron descritos en el capítulo 9, en la quinta trompeta, y con unas huestes seductoras de maldad, con argumentos ideológicos, con argumentos venenosos y con argumentos como una cortina de humo para engañar. ¿Cuál es la peor guerra que está viviendo la sociedad hoy en día? Pues no es la guerra de las armas, o no es el temor a una tercera guerra mundial. La peor guerra que está enfrentando nuestra sociedad es la guerra ideológica, contra la verdad, contra el honor de Dios, contra la moral establecida. Muchísimos, millones de niños son abortados, asesinados en nuestras naciones. Nosotros ya estamos engrosando tristemente ese listado. Se cree que en esta ciudad es donde más asesinatos por abortos hay que en América Latina.
Nuestra ciudad tristemente está encabezando el listado de muertes. Esa es una guerra, pero los demás los llaman paz, los llaman libertad, los llaman avance, los llaman progreso. Queridos hermanos, lo que está diciendo aquí el texto es que la justicia de Dios tiene que venir sobre los hombres impíos, porque el número de los ejércitos, es decir, de los que defienden estas posturas, de los que trituran a los que creen diferente y devastan con sus ideologías a los creyentes, es muy numeroso. ¿Cuántos son los que creen en las libertades individuales? ¿Cuántos son los que creen en unas nuevas opciones de moral? ¿Cuántos son los que creen que hay derecho a matar en el vientre? ¿Cuántos son los que creen que hay por lo menos 30 modelos de familia? Millones y millones. Y aunque son pacifistas, en su discurso, sus acciones son guerreras, son violentas, son destructivas, son como caballos salvajes, son como langostas que depredan y devastan, y son como escorpiones que envenenan todo lo que esté a su paso. Pero fueron desatados los 4 ángeles. Gracias a Dios. Porque esos 4 ángeles hacen justicia, trayendo muerte a la tercera parte de los hombres. ¿Cuál es el antídoto para la muerte que propone estas cortinas de humo? La muerte. Es decir, ellos proponen la muerte, ¿y qué les llega como justicia? La muerte. Ellos proponen daño contra el pueblo de Dios, ¿y qué les llega como retribución? Daño para ellos mismos. Son víctimas de su propio invento. Ustedes recuerdan que hace algunos años vino una enfermedad letal contra la población, una enfermedad de transmisión sexual, el VIH. Terrible, generó gran angustia en la sociedad mundial, porque ese virus o esa enfermedad destruye terriblemente a las personas. Los médicos han estado muy comprometidos en buscar respuestas, y hoy en día el VIH no es letal, como lo fue hace 15, 20 años en la población. Entonces, ¿qué dice la sociedad? Logramos una cura. Se puede vivir infectado por el VIH y no se puede uno ya morir de esa forma. Pero ahora hay otro tipo de enfermedades de transmisión que son más letales que el VIH. ¿Cuánto tardarán en encontrar respuesta? Muchos años. ¿Pero cuántos morirán? Muchísimas personas morirán, víctimas de su propio invento. Queridos hermanos, Juan termina diciendo aquí como un sello: yo oí su número. Qué interesante. Juan está consciente en esta visión. No es que tuvo un éxtasis y le parece. No, escuchó con precisión, vio con precisión lo que estaba aconteciendo. Dice, y el número era millares de millares. Yo oí su número. Yo escuché. Ahora, cuando Juan dice eso para los creyentes, yo oí su número, eso es esperanzador para nosotros. Porque si Juan escuchó el número de aquellos que se levantan inclementemente contra Dios, también escuchó el número de aquellos que morirán por causa de levantarse en contra de Dios. Hay muchos números aquí. Hay un número exacto de 4 personas o 4 ángeles en el trono que son sueltos. Hay un número de porcentaje aquí, que es la tercera parte, y otro número decimal aquí, que habla de la multitud o del número incontable de los emisarios de Satanás, que son instrumentos también en las manos de Dios para traer justicia y para traer juicio a las naciones. La pregunta es, ¿quién tiene el control de lo que acontece en la tierra? ¿Dios gobierna en el cielo y Satanás en la tierra? Muchos han creído eso. Muchos han proclamado eso. ¿Dios da vida y Satanás da muerte? ¿Dios gobierna a su pueblo y Satanás a los impíos?
Cuando decimos todo está bajo control, es Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Y gobierna a Satanás y ejecuta justicia contra él. Y les permite por un tiempo crecer y florecer. Pero dice la Biblia, vi yo al impío sumamente enaltecido, pero su fin es la muerte. Todo está bajo control. El número, los artífices de estas atrocidades son los mismos impíos. Queridos hermanos, ya nosotros estamos viendo las consecuencias en esta nación de las normativas de no corregir a nuestros hijos. ¿Qué nos dijo la sociedad en años anteriores en este país? Prohibido corregir a los hijos. ¿Recuerdan? No se les puede tocar. No se les puede decir nada, porque eso es un delito. Y un delito penal. Va para la cárcel. O se les pueden quitar a sus hijos. Eso nos dijo nuestro país hace algunos años. Y ya han pasado por lo menos una decena de años y ya estamos comenzando a ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Cada vez niños incluidos en delincuencia, en prostitución, cada vez niños envueltos en realidades de mucho dolor y el gobierno ya no sabe qué hacer. ¿Qué van a tener que hacer? Posiblemente buscar paliativos con otras normas para responder a esas angustiosas realidades que vive nuestra nación. Porque aquel que se rebela contra Dios recibirá como retribución en esta vida sufrimiento y luego la muerte judicial, que es el preámbulo para la justicia o para el juicio eterno que viene sobre ellos. Yo oí su número. ¿Cómo consuela Dios a su pueblo? Miren lo interesante, querida iglesia. Nosotros pensaríamos que la compensación de Dios para su pueblo que sufre es beneficios, y no lo son. Nosotros pensaríamos que si hay sufrimiento y le decimos, Señor, quítanos el sufrimiento, que Dios no lo quita. Pero ¿cómo Dios retribuye a su pueblo que sufre? Haciendo justicia en contra de los que le hacen daño a Dios o a los creyentes. Es decir, el sufrimiento para los creyentes no es quitado, el dolor no es quitado, pero ¿cuál es la esperanza para nosotros? Dios es justo y está haciendo justicia a aquellos que se rebelan de manera inclemente contra las normas de Dios. Nosotros por eso no proclamamos un evangelio de bienestar o un evangelio de comodidad, que no es evangelio, sino que es una caricatura. No proclamamos esos discursos de pare de sufrir, porque mientras estemos aquí no pararemos de sufrir, pero tenemos la esperanza segura en Cristo Jesús. Y tampoco proclamamos ese amor desmedido que muchos movimientos cristianos proclaman para los incrédulos. Dios te ama tal como eres y tiene un plan maravilloso para tu vida. No proclamamos ese sentimiento amoroso, romántico, sensual de Dios para los impíos, porque lo que la Biblia dice es que Dios está airado contra el impío y contra el pecador. ¿Por qué no lo destruye? Porque no ha llegado la hora, el día, el mes y el año. Pero una vez llegue, ellos tendrán que morir. Porque Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él, por su eterna redención, obrará justicia también contra los incrédulos. Yo quiero que nosotros tengamos esperanza en esta mañana, pero la esperanza nuestra no se puede basar en ideas utópicas sobre el ser de Dios o sobre las promesas de Dios. La esperanza nuestra se tiene que basar en el fundamento del Evangelio, y es Dios es justo. Justicia y misericordia van juntas. ¿Qué dice Proverbio? Justicia y misericordia se encontraron y se abrazaron y se besaron. Es decir, la justicia y la misericordia son una misma cosa que se llama Evangelio, se llama Cristo, se llama Dios. Justicia y misericordia para los creyentes, justicia y misericordia para los incrédulos. ¿Cómo se ve la misericordia para los incrédulos? Pues no en salvación, sino en la bondad o en la longanimidad de que Dios, pudiendo y debiendo destruirlos hoy, no los destruye, sino que los deje sufrir un buen tiempo.
que los deje, que sean dañados por esas langostas devastadoras y que sean víctimas de su propio invento, pero luego vendrá la muerte para ellos. Justicia soberana y perfecta. ¿Cómo se ve la misericordia para el impío? Pues no es una misericordia salvífica, pero se ve en que el trigo y la cizaña crezcan juntos y que a ellos también se les extienda el beneficio del llamado a la redención o al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Prediquen a toda criatura. Háblenles, escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque eso es la bondad de Dios para el incrédulo. No van a escuchar juicio y destrucción. Los creyentes atenderán la voz de Dios y serán preservados soberanamente. Dios está bajo control. Dios está en control. No es que Él tiene el control, porque el control no es una cosa. Como cuando uno dice, ¿quién tiene el control en su casa? Y ya uno sabe. No, Dios no tiene el control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y determina todo y ejecuta todo con precisión, con sabiduría, con bondad, con justicia, y de esa manera estamos gozosos y confiados. Recuerden que hay dos acciones que nosotros no podemos tener como creyentes con nuestros gobiernos o con nuestras naciones. Una, no podemos ignorar la nación e irnos para una montaña o una caverna y vivir como si no fuéramos parte de una sociedad. Eso no lo podemos hacer. En algunos momentos de la historia los creyentes hicieron eso. ¿Sí? Dicen, no, esta sociedad es tan corrupta, mejor vámonos y hagámonos 3 enramadas y quedémonos allá en esas enramadas para no contaminarnos con el mundo. Jesús dijo, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Recuerdan por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque la maldad había aumentado y en la oración de Abraham por esa ciudad dice, si hubiese siquiera 10 justos, yo no destruiría la nación. Es decir, sal en medio de la corrupción, luz en medio de las tinieblas. Pero lo otro que no podemos hacer es lo que hizo Lot. ¿Recuerdan qué hizo? Se fue extendiendo cada vez más, descendiendo a la llanura hasta llegar a Sodoma y a Gomorra, de tal manera que él no censuró, no denunció. Nosotros tenemos que denunciar las injusticias de nuestros gobiernos. Somos parte de la sociedad. No estamos en contra de este gobierno. No estamos a favor de sus políticas. Nosotros nos beneficiamos de muchas de las políticas de este gobierno y de los gobiernos que vengan, porque somos parte, tenemos que someternos a las autoridades, pero no podemos abrazar todo lo que ellos dicen, tenemos que denunciar. ¿Cómo denunciamos? Con el Evangelio y con nuestra práctica. Pero tampoco podemos rebelarnos contra gobiernos injustos, porque tenemos que guardar silencio, humillarnos delante de Dios, presentar las injusticias y vivir para Dios, porque esa es la voz elocuente para una sociedad corrupta. ¿Qué más elocuente que nosotros vivir en la verdad? ¿Qué más elocuente que nosotros dar testimonio de vida de lo que creemos y predicamos? ¿Qué más elocuente? Esto que está sucediendo aquí es elocuente para una sociedad humanista y mercantilizada. Porque todo el mundo está yendo a los centros comerciales y a los lugares de recreación. ¿Y qué hacen los creyentes? Se reúnen a adorar. Eso es elocuente. No tenemos que decir más. No tenemos que levantar pancartas, ni hacer marchas públicas, ni cacerolazos. Solo necesitamos vivir el Evangelio, porque eso es elocuente para el impío y eso lo enardece y él no puede soportar. Pero la Biblia dice, ya fueron desatados los 4 ángeles. En todos los rincones habrá justicia de parte de Dios y ninguno que se levanta contra los creyentes quedará inmune, porque Dios hace justicia a favor de su pueblo. Yo oí su número. Y hoy podemos decir, nosotros también oímos que Dios está defendiendo a su pueblo. Hay ataques contra la familia, ¿es cierto? Hay ataque contra la vida por sociedades paganas y humanistas. ¿Qué debemos hacer? ¿Un plantón? No, hermanos, congreguémonos todos los domingos. Eso es lo más elocuente. Nosotros estamos preocupados por nuestros hijos, ¿o ustedes no lo están? Claro que estamos preocupados, pero a veces no se traduce eso en traerlos a la iglesia todos los domingos.
A veces esa gran preocupación por el futuro de nuestros hijos no se traduce en hacerles el devocional diario, en reunirlos, en exponerlos al Evangelio. Si usted está muy preocupado por sus hijos, expóngalos al Evangelio todos los días. Tráigalos a la iglesia, porque eso es elocuente contra una sociedad tan perversa y tan hostil, y eso es un gran desafío. El mundo corre en el desenfreno, ¿y para dónde corre el justo? ¿A dónde huye el justo? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? El mundo corre desenfrenado como caballos desbocados, o como plagas de insectos, según la trompeta número 5. ¿Y hacia dónde corren los creyentes? Como un pueblo que adora. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Sí? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Levántense temprano y corran con gozo a los lugares de adoración. ¿No es eso elocuente? ¿No es eso actuar en contravía como actúa la sociedad? Pero si yo corro en el mismo desenfreno, pues estoy diciendo que creo una cosa, pero vivo otra. Y no puedo dar testimonio de la justicia y de la misericordia. Que el Señor nos ayude. Todo está bajo control. Amén. Señor, gracias porque tu palabra nos da esperanza, pero no es la esperanza que nosotros quisiéramos recibir. Nosotros quisiéramos que la respuesta a nuestro sufrimiento fuera: no hay más dolor. Que la respuesta al martirio sea: ya no hay más martirio. Quisiéramos que la respuesta a la crisis económica es: ya está suplida esta crisis económica. Pero no es así como tú actúas. Tú actúas de manera soberana en honor a ti mismo. Y la respuesta a las peticiones o a las oraciones de los justos, que suben mezcladas de incienso, que es el olor fragante de tu sacrificio redentivo, está en concordancia a tu carácter justo, está en concordancia al decreto eterno de redención y está en concordancia al cuidado fiel y pastoral que tú propicias a tus hijos. Gracias te damos, porque sí hay respuesta. La respuesta es: Dios está en control. Días, meses, años y horas no pasan inadvertidos, no pasan de manera fortuita. Pasan porque tú has establecido un límite para cada cosa, un momento para cada circunstancia. Las circunstancias que hoy vivimos como personas, como familias, como iglesia y como sociedad son provistas por ti y tienen un tiempo limitado. Solo tú eres eterno y perfecto. Las circunstancias son temporales, tienen su límite. Por eso tú nos das esperanza, mostrándonos que posiblemente las angustias que los creyentes tenemos que vivir durarán 70 años, que es la vida en promedio de los hombres aquí en la tierra. Y que el sufrimiento terrorífico, angustiante, frustrante de los incrédulos durará la vida que dura una langosta, 5 meses, que se equipara a la vida de los incrédulos. Pero tú quitarás ese tormento y le juzgarás con la muerte, que es preparatoria para el juicio final. Todo está bajo control. Qué hermosa esperanza tiene la iglesia. El mundo corriendo al desenfreno y los creyentes testificando de un Dios justo y verdadero. Guardando silencio ante las atrocidades, pero denunciando con el evangelio predicado lo que tú has determinado y adorándote con gratitud. Eres justo, eres bueno, eres compasivo. Gracias por darnos esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.